En esta sesión de hoy vamos a ver un tema muy importante que necesitamos entender muy bien para poder hacer la aplicación de los conocimientos que hemos adquirido hasta el día de hoy, especialmente en el capítulo 6, que vimos las probabilidades, las distribuciones de probabilidad para variables que son discretas, y en el capítulo 7, que empezamos con la sección 7.1 y 7.2, que son distribuciones de probabilidad de variables aleatorias que son continuas. Hasta este momento hemos estado mirando las distribuciones de probabilidad que podríamos decir que son para valores individuales, o sea que nosotros podemos ir a la población y podemos obtener un individuo al azar y podemos calcular una probabilidad de que ese individuo tenga ciertas características, ¿verdad? Miramos, por ejemplo, que cuando la distribución de probabilidades es de una variable aleatoria discreta, podemos calcular con precisión la probabilidad de que, por ejemplo, un valor de X sea igual a un valor fijo, ¿verdad? La probabilidad de que X sea igual a 3, o de que la probabilidad de que X sea igual a 8, o igual a 100. Sabemos que hay distribuciones que nos van a ayudar a encontrar esta probabilidad dependiendo del experimento de probabilidad que estemos realizando, ¿verdad? En el caso de las distribuciones de probabilidad que son discretas, tenemos la distribución binomial, ¿verdad?, que estuvimos utilizando en el capítulo 6. En este capítulo 7 hemos estado hablando de distribuciones de probabilidad que son de variables continuas y que también nos permiten calcular probabilidades de ciertos individuos cumpliendo ciertas características, ¿verdad? En este caso, dijimos que en el caso de las variables aleatorias continuas no podemos calcular la probabilidad de que X sea igual a un cierto valor, porque en realidad esa probabilidad siempre va a ser cero. Cuando son continuas las variables aleatorias, podemos calcular la probabilidad de que un cierto valor de X esté entre un valor mínimo y un valor máximo. Eso es lo que podemos calcular cuando tenemos una distribución de probabilidad continua. Hoy vamos a trabajar con un diferente tipo de distribución de probabilidad. Va a ser una distribución de probabilidad que se va a generar, podríamos decir que de una manera artificial. Esto es lo que vamos a hacer. En esta sección 7.3 vamos a hablar hoy de distribuciones de muestreo. Y aparte vamos a platicar muy brevemente de un teorema que se llama del límite central. Como estuve diciendo hace un momento en esta pequeña introducción, cuando contamos, tenemos variables aleatorias que son discretas y podemos representarlas utilizando lo que se llama un histograma de probabilidad, ¿verdad? Y podemos utilizar, ya dijimos, distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Este nombre muy largo en inglés es solamente Discrete Probability Distribution, ¿verdad? Discrete Probability Distributions, ¿verdad? En español hay que escribirlo con mayor precisión. Entonces, tenemos el otro caso, ¿verdad?, que hemos estado mirando y que se miró en la lección anterior, que es cuando tenemos mediciones, lo que vamos a generar o lo que vamos a obtener es una variable aleatoria continua. Y esas variables se comportan, siguen una curva de densidad de probabilidad, o sea que podemos utilizar distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Eso en inglés es más breve, simplemente es Continuous Probability Distributions, ¿verdad? Pero todo esto es aplicado a una población. Y entonces, si estamos trabajando con individuos y utilizando estas curvas de densidad o estos histogramas, sabemos que simplemente tenemos un individuo, podemos calcular probabilidades. Ya dijimos, X igual a un valor fijo. Si es una
variable discreta, o X entre dos valores si es una variable continua. Hoy vamos a trabajar con muestras. Esto es importante, ¿verdad? Porque las muestras nos van a permitir que conozcamos información acerca de las poblaciones. Esa va a ser la meta. Esa es la razón por la que estamos estudiando estas distribuciones de probabilidad. No porque vayamos a poder obtener información de la población utilizando estas distribuciones, porque no conocemos la población. Ese es el problema, ¿verdad? No conocemos la población. Pero vamos a tener la posibilidad de obtener muestras de la población y esas muestras las vamos a utilizar para saber acerca de la población. Entonces vamos a tener una población, population en inglés, que será continua o discreta, ¿verdad? Y vamos a estar obteniendo muestras, ¿verdad? Muestras que van a tener un cierto tamaño, ¿verdad? Vamos a decir, en inglés ponemos, vamos a obtener una sample de esta distribución de esta población y vamos a suponer que el tamaño es 3. O sea, escogemos 3 individuos al azar y ya tenemos una muestra, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos con esa muestra? Podemos hacer muchas cosas. Vamos a calcular, por ejemplo, la media, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular la media. Es X barra, ¿verdad? Para mi primera muestra, pues va a ser X barra 1, ¿verdad? Luego voy a recolectar otra muestra, ¿verdad? Lo importante es que tiene que ser del mismo tamaño. Va a ser, en este caso, estoy suponiendo n igual a 3, y voy a volver a medir, voy a volver a calcular la media. Y no importa si estoy trabajando con esta población o con esta otra, siempre y cuando esté trabajando con la misma población, ¿verdad? Puedo obtener otra muestra, tamaño 3, y por lo tanto voy a tener otra media. Entonces estoy haciendo una colección de medias, ¿verdad? Estoy formando una población de medias, ¿verdad? Esto es lo interesante, esto es lo importante. Estamos formando una población de medias. Ya no es la población original de individuos. Esta población, hasta cierto punto, como les digo, es artificial porque la estamos creando nosotros. ¿Cómo? Muestreando, con la condición de que todas las muestras sean del mismo tamaño y estamos calculando un estadístico. Ustedes saben que cualquier número que obtenemos de la muestra es un estadístico y cualquier número que obtenemos de la población es un parámetro. Entonces estamos obteniendo estadísticos. Estamos en este caso obteniendo el estadístico media. ¿Cuántos? Muchos. Esto se puede repetir y repetir, ¿verdad? Y lo mismo se haría si nuestra población fuera de variables discretas. Estaríamos obteniendo muestras de tamaño n igual a 3, o de tamaño n igual a 5, o de tamaño n igual a 20. Mientras estemos utilizando el mismo tamaño y estemos calculando el mismo estadístico, pues vamos a obtener una población de medias. Ahora, esta población de medias se va a comportar como todas las poblaciones. Va a tener una distribución de probabilidad, ¿verdad? Esta población de medias va a tener una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad va a ser una distribución de probabilidad continua, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser esa distribución de probabilidad? Eso es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Aquí solo estoy poniendo un signo de interrogación. Bueno, vamos a ver qué sucedería si hago lo mismo con otra población o con la misma población, ¿verdad? Y voy a repetir el experimento. Voy a generar una muestra, ¿verdad? Ahorita sí, voy a dibujar esta figurita para indicar población que será continua o será discreta. Eso no importa de cuál es. Aquí en esta misma figurita tenemos cualquiera de las dos. Lo importante es que va a ser el mismo proceso, ¿verdad? Voy a generar una muestra, una sample, y ahora se me ocurre que sea de tamaño 7. Y ahora se me ocurre que voy a calcular la desviación estándar. Y luego voy a repetir ese procedimiento y voy a recolectar otra muestra y ahora tiene que ser de tamaño 7 porque escogí
el tamaño 7 y encuentro otra desviación estándar. Y así le sigo, ¿verdad? Sigo obteniendo muestras y muestras, ¿verdad? De tamaño 7 y calculando desviaciones estándar. ¿Qué voy a tener ahora? Pues una población artificial que he creado yo, que es una población de desviaciones estándar. Entonces aquí lo más importante es que ahora mis estadísticos son los que están formando la población y por lo tanto va a seguir una distribución de probabilidad. ¿Y cuál es esa distribución de probabilidad? Eso es lo que vamos a aprender en este capítulo, en esta sección. Pero lo importante es que ¿para qué queremos hacer eso? Bueno, porque tenemos una población, después vamos a tener una muestra, ¿verdad? Vamos a utilizar una curva de campana más pequeñita para indicar que es una muestra, que va a tener un tamaño n, ¿verdad? Y yo estoy interesado en la relación entre estos dos grupos de datos, ¿verdad? Este es un grupo de datos que va a ser desconocido y este va a ser un grupo de datos que va a ser conocido, ¿verdad? Entonces, para que esta información que tengo de la muestra me vaya a servir de algo, tienen que cumplirse ciertas características. Esas características me las están dando un teorema que se llama el teorema del límite central, ¿verdad? Esas características ya fueron estudiadas, se hicieron simulaciones de computadora, se obtuvieron miles y miles y millones de muestras de poblaciones conocidas y se miró qué pasaba cuando se calculaban las desviaciones estándar con cierto tamaño o cuando se calculaban las medias con cierto tamaño, pero las poblaciones se conocían, ¿verdad? Se tuvieron que conocer para saber si había una relación entre la población y entre la muestra que se estaba colectando. Y sí, se encontró que sí existía una relación entre esas dos, pero bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Esas condiciones son, por ejemplo, que n, el tamaño de la muestra, sea suficientemente grande. N suficientemente grande. Esa es una condición. ¿Cuál es ese? ¿Qué es suficientemente grande? Que sea más grande de 30 elementos en este grupito, ¿verdad? Si ya tengo 30 elementos aquí, ya puedo saber algo de la población y con certeza basada en distribuciones de probabilidad. O si no es suficientemente grande, entonces que tengamos información de que la población original, ¿sí? Esta que está aquí, se distribuye normalmente, ¿verdad? Se distribuye normalmente. ¿Y qué quiere decir normalmente? En este caso, que se distribuye siguiendo la distribución de probabilidad normal. A eso se refiere, ¿verdad? Que sigue la curva de campana, que hay una desviación estándar, que hay una media de esta población, que es que tenemos cierta información que nos garantiza que esta población que no conocemos sí se está comportando normalmente. Entonces, ya no va a importar que no tengamos 30 valores, podemos tener menos y aún así las conclusiones que vamos a obtener van a ser válidas, ¿verdad? Entonces, todo esto es posible gracias al teorema, el teorema del límite central, ¿verdad? El teorema del límite central que está enunciado en la página 323. Y esto va a ser posible uh, entenderlo porque todas estas poblaciones que obtuvimos de estadísticos siguen una distribución de probabilidad que se va a llamar distribución de muestreo, ¿verdad? Entonces, el teorema del límite central dice que los estadísticos siguen una distribución de muestreo, o en inglés es sampling distribution, ¿verdad? Siguen una distribución que es típica dependiendo del estadístico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo la población, que recuerden es desconocida, tiene una media mu, tiene una desviación estándar sigma, ¿verdad? Y si colecto una muestra con más de 30 individuos, ¿verdad? Entonces voy a poder utilizar una distribución de muestreo, ¿verdad? Una distribución de muestreo. Eso es lo que me garantiza el teorema del límite central. Me dice que esa distribución de muestreo, ¿verdad? Va a tener las siguientes características, ¿verdad? Esta distribución de muestreo en el caso de las medias, por ejemplo, en el caso de la población de medias que vimos hace un momento, población de medias, ¿verdad? Cuando coleccionamos exclusivamente medias, muchas medias, ¿verdad? Siguen una distribución de probabilidad, una distribución de muestreo para las medias. ¿Y cuál va a ser la característica de esta distribución de muestreos? De muestreo es que la media de esta distribución de muestreo para las medias, por eso le voy a poner una X barra aquí como subíndice, indicando que esta es la media de la distribución de muestreo de las medias. Y uso sigma, perdón, uso mu porque esta es una población. Las medias van a formar una población, por lo tanto debemos usar las letras griegas. Bueno, la media de esta distribución de muestreo, dice el teorema del límite central, va a ser igual a la media de la población desconocida. Eso es interesante, ¿verdad? Y la desviación estándar de esta distribución de medias va a ser igual a la distribución de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿verdad? Esto es lo que dice el teorema del límite central. Con esa información ya vamos a poder ser capaces de que si obtenemos una muestra y esa muestra cumple con esas características indicadas por el teorema del límite central, pues ya podemos empezar a encontrar información de una población que va a ser desconocida. Entonces, ese es, digamos, lo poderoso de esta herramienta de la estadística. Por eso la estadística es importante en nuestra vida diaria, porque nos permite conocer información de poblaciones que pueden ser muy grandes, desconocidas, con solo muestrear parte de la población, con solo muestrear parte de la población. Así sabemos las preferencias de la gente. Así es como se puede, alguien que va a vender un producto puede hacer primero una encuesta y saber qué prefiere la gente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, con una pequeña muestra, podemos saber cómo está comportándose toda una población. Vamos a resolver ejemplos para entender esto, pero desde ahorita tengan en mente que una cosa va a ser entonces la población de individuos originales y otra cosa es la población de los estadísticos, ¿verdad? La población de medias, la población de desviaciones estándar. Entonces va a haber una distribución de muestreos dependiendo de cuál estadístico es el que les interesa a ustedes investigar, ¿verdad? En la población. Vamos a empezar con el ejemplo 7.20, que está en la página 323. Y después de hacer ese ejemplo, tal vez un par de ejemplos, vamos a hacer una pausa para escuchar sus preguntas, para que me envíen correos electrónicos con sus preguntas y para asignarles el primer set de ejercicios, ¿verdad? Entonces, vámonos al libro, vamos a ver la página donde está el problema que vamos a resolver. Y bueno, aquí en esta página, que es la página 319, está la sección 7.3, aquí es donde comienza, ¿verdad? Dice distribución de muestreos y teorema del límite central. Y pues aquí el objetivo es aprender cómo se construye la distribución de muestreo para la media de la muestra, que es lo que les dije a grandes rasgos, ¿verdad? Y cómo vamos a usar, y ese es el motivo del siguiente ejemplo, cómo vamos a usar el teorema del límite central para calcular probabilidades acerca de las medias de la muestra, ¿verdad? Entonces, vamos a caminar aquí en nuestro libro. Aquí está una información importante que dice lo siguiente, ¿verdad? Si tenemos que X barra es la media de una muestra aleatoria simple de tamaño n,
que fue obtenida de una población con una media mu y una desviación estándar sigma. La media de la distribución muestral es sigma con la X barra que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Vamos a amplificar un poquito para que se alcance a ver. La mu con la X barra, y eso es igual a mu, la media de la población, y la desviación estándar, como dijimos hace un momento, de la distribución de muestras de medias, es igual a la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Finalmente, la desviación estándar de la población de medias algunas veces se llama error estándar de la media. Entonces hay que tener esto en presente porque a veces nos van a decir cuál es el error estándar de la media, y lo que nos están preguntando es la desviación estándar de la población de medias, ¿verdad? Entonces vamos a ir más adelante para ver el primer ejercicio que está en la página. Bueno, aquí están los histogramas de probabilidad. Ustedes pueden leer esta parte con más detenimiento después y van a encontrar cómo se van generando los histogramas de probabilidad cuando están trabajando variables discretas, como las que están en este ejercicio. Y aquí está el teorema del límite central en la página 323 que dice lo que habíamos mencionado hace un momento, que la media X barra de una muestra aleatoria simple grande o suficientemente grande, cuando n es mayor a 30, de una población que sabemos que tiene una media mu y una desviación estándar sigma, pues va a ser aproximadamente normal, va a seguir la distribución normal, y de nuevo aquí está repetido que la media de la distribución muestral es la media de la población y que la desviación estándar de la distribución muestral es la desviación estándar de la población original dividida entre la raíz cuadrada de n. Entonces vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Aquí les están recomendando que necesitan verificar que se cumple el teorema del límite central. Si no se cumple, no podemos aplicar nada de lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros que el tamaño de la media es mayor a 30, ¿verdad? Entonces sí podemos utilizar la distribución normal, ¿verdad? Tenemos que encontrar la media de esa distribución muestral, la desviación estándar de esa distribución muestral, y aquí dice que vamos a utilizar una tabla. Nosotros no vamos a utilizar la tabla, vamos a utilizar lo que ya conocemos que es P-norm y Q-norm, dependiendo de lo que queremos saber, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejercicio ejemplo 7.20 en la página 323, que dice lo siguiente. Datos recientes de un censo de los Estados Unidos indican que la edad media de los estudiantes de colegio es mu igual a 25 años, con una desviación estándar sigma igual a 9.5 años, ¿verdad? Entonces, aquí nos están dando características de la población original. Aquí, por lo que estamos mirando, la población es conocida, ¿verdad? Se obtuvo la información de un censo. ¿Qué es un censo? Lo vimos en el capítulo 1, es cuando medimos o contamos a todos los individuos de una población. Entonces es un censo y podemos calcular los parámetros, ¿verdad? La media, desviación estándar y lo que sea, ¿verdad? Pero eso es cuando tenemos suficiente dinero para hacer el censo, ¿verdad? Para poder investigar a todos los elementos de la población. Cuando no, vamos a tener que recurrir a las muestras, ¿verdad? Pero aquí, para poder entender el teorema de límites centrales que nos están dando este ejemplo, que dice lo siguiente, ¿verdad? Una muestra aleatoria simple de 125 estudiantes se obtuvo, ¿verdad? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra, de la edad media de la muestra de los estudiantes, sea mayor que 26 años? Entonces aquí tenemos que fijarnos lo que nos están preguntando, ¿verdad? Nos están preguntando la probabilidad, pero ya no nos están preguntando que la edad de un estudiante. Esto es importante. Dice la edad y habla de un grupo, de la muestra, la edad media de la muestra de estudiantes. Está hablando de un grupo de estudiantes. Entonces aquí es donde los estudiantes se confunden y
Por eso hago énfasis, ¿verdad? Una cosa es que nos preguntan la probabilidad de que un estudiante y otra cosa es que nos preguntan la probabilidad de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí nos están preguntando que cuando tenemos un grupo de estudiantes, que es nuestra muestra, ¿cuál es la probabilidad que la media de esa muestra sea mayor a 26 años, ¿verdad? La edad media de esa muestra, no la edad de un estudiante exclusivamente, sino de la media de la edad del grupo de estudiantes. Entonces vamos a resolver este problema. Nos vamos a ir, como ven, despacio, por eso tenemos 2 sesiones para estas secciones. Tratamos de cubrir todo en la primera y dejamos espacio para que en la siguiente sesión, si tienen preguntas, las podamos resolver. Entonces tenemos que hay una población, se hizo un censo, ¿verdad? Se hizo un censo en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tengo una población. Esa población es de qué? De edades, ¿verdad? Porque lo que se preguntó fue la edad. Es una población de edades de estudiantes de colegio. Esta es mi población original. Ahorita la conozco. Ahorita sí es conocida, ¿verdad? Después va a ser desconocida, ¿verdad? Ahorita es conocida, known. Es a known population. Sabemos, estamos seguros que la media de la población es 25 años y la desviación estándar es 9.5 años, ¿verdad? En inglés es years, por supongo la Y, ¿verdad? Entonces, en la sección 7.2 aprendimos a calcular información como, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un estudiante sea mayor a 26 años. Esto sería un individuo. Esto lo vimos en la sección 7.2. Calcular la probabilidad de un elemento de la población que tenga cierta característica. Entonces, si ustedes van a la sección 7.2, podrían encontrar la probabilidad de que un estudiante tenga más de 26 años. Pero esta no es la pregunta que nosotros tenemos en este ejercicio. En este ejercicio tenemos una muestra, ¿verdad? Esa muestra es de 125 estudiantes. Esa muestra va a tener una media, ¿verdad? La pregunta es, como no sabemos cuáles son esos 125 estudiantes, no sabemos las edades de cada uno de esos 125 estudiantes, sí podemos saber cuál es la probabilidad de que la media de esos 125 estudiantes sea más grande de 26. Entonces hay una gran diferencia entre esto que está aquí escrito y esto que está escrito aquí, aunque parezca que es lo mismo, ¿no? Aquí es la probabilidad de que un estudiante sea mayor a 26 años. Aquí es la probabilidad de que la media del grupo de 125 estudiantes sea mayor a 26 años. Entonces, para resolver este problema, en la sección 7.2 utilizamos la distribución de probabilidad de la población, que ya está dada aquí, ¿verdad? Utilizamos esta distribución de probabilidad y cuando es mayor a 26 años, pues utilizamos 1 menos P-norm y aquí pusimos el valor de X, que es 26, pusimos el valor de la media, que es 25, y pusimos la desviación estándar, que era 9.5. Esto se hizo en la sección anterior. Esto es para calcular la probabilidad de un solo individuo teniendo cierto comportamiento. Ahora, la probabilidad de que el grupo de individuos tenga una edad media mayor de 26, también necesitamos una distribución de probabilidad, ¿verdad? Necesitamos una distribución de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad son para variables aleatorias. La edad de un individuo es aleatoria en la población porque lo escogemos y pues no sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Pues también la media es una variable aleatoria porque tomamos 125 individuos, les calculamos la media y sale un valor. Agarramos otros 125 individuos y seguramente la media va a ser diferente. Y si agarramos otros 125 va a ser diferente, como expliqué al principio de la lección de hoy. Entonces necesitamos una distribución de probabilidad, pero ahora es para la media. Acá es la distribución de la probabilidad era para X.
para la edad del individuo. Acá es para la media de la edad de los individuos. ¿Cuál va a ser esa distribución de probabilidad? Va a ser mi sampling distribution for the means, ¿va? Este es the sampling distribution for the means. ¿Y cuál es esa? Pues ya nos dijeron que es la normal distribution. Ya nos dijeron que las medias se comportan siguiendo la distribución normal, ¿verdad? Aquí ahora tenemos puras medias. Todos estos valores son medias. Medias. No son X como acá. Acá eran X y otra X y otra X. Pero aquí, acá son medias, ¿verdad? Y entonces la media de las medias, la media de esta población, nos dice el teorema del límite central, es la misma que la media de la población. Entonces va a ser 25, ¿verdad? Y nos dice que la distribución estándar de esta población de medias va a ser igual a la distribución de la población original dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o sea, va a ser 9.5 entre la raíz cuadrada de 125 individuos. Entonces, la desviación estándar es diferente. Las medias de las dos poblaciones va a ser la misma, pero las desviaciones estándar son diferentes. Si entienden este paso que está aquí, todo lo demás es igual a lo que ya aprendieron antes. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a usar valores Z. Entonces, tenemos que calcular la Z de las medias. Pues va a ser la media menos la media de las medias entre la desviación estándar de las medias, ¿verdad? Entonces me está interesando 26, una media de 26. Entonces aquí voy a escribir 26 menos la media de las medias, que es 25, que es igual a la media de la población original, entre 9.5 sobre la raíz cuadrada de 125, porque esta va a ser la desviación estándar de las medias, ¿verdad? De la población de medias, ¿verdad? Si hacemos estas operaciones, vamos a encontrar que esto va a ser simplemente 26 menos 25 entre 0.85. Yo les sugiero que hagan esta operación aparte o por separado para evitar errores, porque si la meten en su consola de AR así siguiendo esta secuencia, es probable que se equivoquen en esta parte de aquí, porque es una fracción en el denominador de una fracción. Entonces, sean cuidadosos con eso y si no, háganlo en dos partes, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a saber que esta Z va a ser igual a 1.18. Entonces ya sabemos que la probabilidad de una media mayor a 26 es equivalente a la probabilidad de una Z de esta media mayor a 1.18. Entonces aquí ya podemos usar la Standard Normal Distribution, que simplemente es como es mayor que, cuando es mayor que, simplemente va a ser 1 menos pi norm y nuestro valor de Z, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner 1 menos pi norm, el valor de Z, ¿verdad? ¿Y cuánto es eso? Pues vamos a la consola para terminar esta primera parte. Tengo aquí mi consola de AR y yo voy a escribir ahora lo que me interesa, que es 1 menos pi norm de 1.18. Y eso me sale 0.1190001, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta utilizando los valores Z. Lo enseñamos de esta manera porque hay estudiantes que están repitiendo el curso y ellos aprendieron a usar nada más valores Z y tablas. Entonces estos son los pasos. Para quienes lo están tomando por primera vez, a veces prefieren el camino más corto, que es no usando valores Z. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje AR nos da una función directamente, ¿verdad? Nos dice que la probabilidad de que la media sea mayor a 26 simplemente va a ser 1 menos pi norm, y tenemos que poner la media de interés,
la media de las medias y la desviación estándar de las medias, ¿verdad? Y lo podemos escribir en un solo paso, 1 menos pi norm, y aquí ponemos 26, que es la media de interés, ¿verdad? 25, que es la media de las medias, y aquí ponemos 9.5 entre la raíz cuadrada, y lo estoy escribiendo así para que sepan que esta es la distribución muestral, ¿verdad? Donde tenemos que dividir entre el tamaño de la muestra, ¿verdad? Hay que escribirlo así para que lo tengan presente y para que vean la diferencia de cuando no lo hacen como debe de ser, cómo va a haber un error, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver. Bueno, la probabilidad va a ser diferente. Entonces voy a escribir 1 menos pi norm y luego la media de interés es 26, la media de las medias es 25, la desviación estándar de las medias es 9.5 entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que son 125 estudiantes, y esto me va a dar un número muy semejante, ¿verdad? La diferencia a veces son los redondeos, ¿verdad? Entonces me da 0.1196221. ¿Cuál es la diferencia de este problema y los problemas que vimos en la sección anterior? Esta parte de aquí, estamos modificando la desviación estándar porque ahora estamos trabajando con una distribución muestral cuya desviación estándar es afectada por el tamaño de la muestra. En un examen, un estudiante simplemente escribió esto, ¿verdad? 26, 25 y 9.5 y encontró este valor. Como ven, es muy, pero muy diferente. Este valor indica cuál es la probabilidad de que un solo individuo en la población original tenga una edad mayor a 26 años. Esta es la probabilidad de un solo individuo. En cambio, esto que está aquí es la probabilidad de que la media de 125 estudiantes sea más grande de 26 años, ¿verdad? La media de 125. Entonces, esta es como quien dice la media de un estudiante y esta es la media de 125 estudiantes. Bueno, ese es el ejemplo 7.20. Vamos a trabajar ahora un ejemplo más y de esa manera vamos a concluir la primera parte de nuestra sesión de hoy para abrir espacio para preguntas, para resolver los primeros ejercicios y para, en un momento dado, si tienen algo más que mirar, lo veamos antes de continuar, ¿verdad? Entonces tenemos que el ejemplo 7.21 que vamos a resolver ahora está en la página 324. 7.21, página 324. Aquí en el libro está la solución del ejemplo anterior. Lo pueden mirar. Calcularon la Z, calcularon la desviación estándar de la distribución muestral de medias, luego se calculó la Z de la misma manera que lo hicimos nosotros y también por eso lo hacemos porque hay quienes después ya de aquí se van a la tabla, ¿verdad? A las tablas que están al final del libro de texto. Nosotros no, nosotros vamos directamente a la consola de nuestro lenguaje R o lenguaje R. Muy bien, vámonos a la página 324 ahora para ver el siguiente ejercicio. Ahí tenemos el ejemplo 7.21 que está aquí. Vamos a ver de qué se trata. Dice lo siguiente. Tenemos un ganado que se llama Hereford, que es una de las especies más populares de ganado bovino. Y dice que basados en los datos de la sociedad de ganado de esta especie o de esta marca, el peso medio de un torito de un año de edad es 1.135 libras. O sea que ellos tienen información de toda la población de vacas, ¿verdad? O de ganado bovino. Y esa media tiene
la media es de 11.35 libras y la desviación estándar es de 97 libras. Y ya viene una pregunta que dice que si sería inusual que el peso medio de una cabeza de ganado, perdón, de 100 cabezas de ganado, sería inusual que la media del peso de 100 cabezas de ganado sea menor a 1.100 libras. Entonces aquí nos está preguntando otra vez de un grupo de individuos de la población 100. Nuestra muestra es 100 cabezas de ganado, no es una sola cabeza de ganado. Si fuera una sola cabeza de ganado, usamos la distribución normal sin afectar la desviación estándar. Pero en este caso, me están preguntando de 100 cabezas de ganado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una población de pesos, ¿verdad? En este caso están pesando, ¿verdad? De pesos de toros, ¿verdad? O de cabezas de ganado. Cabezas de ganado. Se le llama cabeza de ganado, aunque no se refiere exclusivamente a la cabeza, se refiere a todo el animal, ¿verdad? Entonces tenemos una población de animales que tiene una media mu, un peso medio de 11.35 libras y una desviación estándar de 97 libras. Esta es la población original, ¿verdad? Y me están preguntando que hay un grupo de 100, hay una muestra, vamos a poner sample, es una sola muestra, de 100 cabezas de ganado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí veo que n es mayor a 30. Perfecto, ¿verdad? Se cumple el teorema del límite central. No se olvide que todo lo que estamos haciendo tiene que cumplir el teorema del límite central. Ya sea que la muestra es más grande de 30 o que en el problema nos digan que la distribución de la población original sigue la distribución normal. Bueno, y de aquí de esta muestra pues se va a obtener una media. ¿Cuál es la media? No lo sé, porque no sé el peso de estos 100 bueyes, no me lo sé, pero sí puedo contestar la pregunta de la probabilidad de que la media de estos 100 animales sea menor a 1.100 libras, ¿verdad? Voy a encontrar esto porque quiero saber si esta probabilidad es menor a 0.05. Si es menor, esto entonces es una unusual case, ¿verdad? Entonces, o sea, y eso es un caso inusual, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad, ¿verdad? De que la media sea menor a 100, ¿verdad? No es lo mismo que si tengo mi distribución de probabilidad original y aquí tengo mi X igual a 1.100 y quiero conocer la probabilidad, ¿verdad? Si esta es la población original, pues aquí sería la probabilidad de que X sea menor a 1.100, ¿verdad? Esto es individual cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 100 en este caso, voy a utilizar mi distribución muestral. Otra vez, aquí le ponemos sampling distribution porque lo tenemos en inglés en nuestro libro. Sampling distribution for the means, so por x bar. Y esta tiene una media. ¿De cuánto? Pues ya dijimos que de acuerdo al teorema del límite central que se aplica, ¿verdad? Teorema del límite central es aplicable, ¿verdad? Aquí ponemos. Entonces, como es aplicable, ya puedo decir esto que está aquí. Que la media va a ser mu igual a 11.35 libras y que la desviación estándar de esta distribución muestral va a ser la desviación estándar original entre la raíz cuadrada de n, o sea, va a ser 97, que es el valor que me dieron, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 100. O sea que simplemente va a ser 9.7. Vean cómo se reduce la desviación estándar cuando ya estamos trabajando a los individuos en grupos, a que si los estamos trabajando en forma individual.
de 97, que era la desviación estándar, o sea, una alta variabilidad. Se redujo la variabilidad cuando trabajamos en grupos de 100 animales, ¿verdad? Entonces, de nuevo cuenta, tenemos dos maneras, usando los valores Z. Los valores Z, vamos a calcular la Z de la media que me están dando, que simplemente es X barra menos mu de X barra entre sigma de X barra, que simplemente es 1100 menos 1135 entre 9.7 que acabamos de obtener aquí, ¿verdad? Entonces, ya que hacemos eso, hacemos las operaciones y encontramos menos 3.61, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media va a ser menor a 1100? Pues simplemente es igual a la probabilidad de que Z de las medias sea menor a negativo 3.61. Y aquí, como es menor que, solo tenemos que calcular pi norm de esa Z, que es pi norm de menos 3.61, ¿verdad? Ahí voy a dejar el espacio. Ahorita vamos a de una vez a escribir lo que corresponde a la solución sin usar valores de Z. Simplemente vamos a escribir que la probabilidad de que la media sea menor a 1100 va a ser igual a pi norm de X barra mu de X barra sigma de X barra. Esto va a ser simplemente igual a pi norm de 1100, 1135 y 9.7. O 97 entre la raíz cuadrada de 100 para que se parezca a lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Para estar seguros de que hicimos la corrección en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar este valor y lo vamos a comparar con 0.05 para saber si el peso medio de 1100 libras es inusual o no. Entonces nos vamos de carrerita a nuestra consola y vamos a escribir pi norm, primero con el valor Z, simplemente negativo 3.61, que es equivalente a ir a las tablas para quienes están más familiarizados con las tablas, ¿verdad? Esto me sale 0.3015 a 31. Y el otro es escribiendo la información original que nos dan y usando la distribución normal, no la estándar, sino la normal, ordinaria, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir simplemente 11.00 la media de interés, 11.35 la media de la población de medias y 97 entre la raíz cuadrada de 100 y esto me va a dar un valor también muy, pero muy parecido, ¿verdad? 3 ceros, 1541, 362. Entonces, esto me va a permitir contestar la pregunta. Recuerden que hay que contestar la pregunta. La pregunta es si es inusual que la media de esas 100 cabezas de ganado sea menor a 1100 libras, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos mirando que este valor es más pequeño que 0.05. Entonces sí es inusual, ¿verdad? Una media del peso de 100 cabezas de ganado de 1100 libras es inusual, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios de esta sección del correspondiente exercise set. El conjunto de ejercicios que está en la página 325, solo 3 ejercicios, ¿verdad? El 10, el 12 y el 14.
Y vamos a hacer una pausa para que los intenten hacer antes de continuar con la siguiente parte del video, de la lección. Entonces vamos a la página 325, que es enseguida de esto. Aquí está el problema anterior, cómo fue resuelto. Y nos vamos a los ejercicios 10, 12 y 14. Entonces aquí vamos a tener el 10, 12 y 14. Aquí están a la vista. Entonces el 10 tenemos una muestra de tamaño 126. Nos dan la media, nos dan la desviación estándar. Y nos preguntan una probabilidad, ¿verdad? De una media, no de un individuo, de una media. Luego el 12, el tamaño de la muestra es 284, nos dan la media, nos dan la desviación estándar y otra vez nos preguntan una probabilidad para la media. También nos están preguntando percentiles. Pues para encontrar los percentiles, recuerden que van a usar la función inversa, Q-norm, ¿verdad? Q-norm, y van a proporcionar ustedes el área a la izquierda, que simplemente es la que nos están dando, ¿verdad? El 55avo percentil, el área a la izquierda es 0.55. El 75avo percentil, el área a la izquierda es 0.75. Y finalmente, en el problema 14, nos piden el décimo percentil, que sería área a la izquierda de 0.1, ¿verdad? Y en ese problema 14, el tamaño de la muestra es 82 y también nos dan la media y la desviación estándar. Así que hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con la siguiente sección. Bueno, entonces en la sección anterior vimos cómo podríamos utilizar una distribución muestral para ver el comportamiento de la media de las muestras, ¿verdad? Estuvimos usando la distribución normal para utilizar o tener información de cómo se comporta la media de una muestra, ¿verdad? Ahora vamos a usar las distribuciones muestrales que correspondan para trabajar con proporciones. Entonces tenemos medias, tenemos proporciones y tenemos desviaciones estándar. Todos esos son también parámetros de cualquier población. Entonces tenemos aquí que esta sección 7.4 va a ser el teorema del límite central, pero ahora para el caso de las proporciones. Está en la página 328, ¿verdad? Y comienza con la definición de... Se movió aquí esto. Vamos a la página 328, aquí está, las proporciones. Comienza con la definición. Dice, en una población, la proporción que tiene cierta característica se llama la proporción de la población. Dice, en una muestra aleatoria sencilla de n individuos, sea X el número de individuos en la muestra que tienen esa característica. Entonces, la proporción de la muestra es P con gorrito, pi hat, decimos en inglés, pi hat es igual a X sobre N minúscula, ¿verdad? Entonces, la proporción de la población simplemente se escribe como P y la proporción de la muestra se escribe como pi hat, ¿verdad? Con la P con el gorrito, ¿verdad? Entonces, sample proportion, pi hat. Population proportion, just pi, ¿ok? Entonces tenemos P y P con gorrito, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir algunas notas al respecto. Tenemos entonces que la definición es simplemente la proporción de la muestra es X sobre N minúscula y la proporción de la población es X sobre N mayúscula. Ya dijimos X es el número de individuos que satisfacen una condición dada, ¿verdad? A lo que le llamábamos éxitos, ¿verdad? Cuando vimos el capítulo de las proporciones. Entonces, imaginemos que tenemos una población y ahora esa población, el parámetro de interés es P, la proporción, ¿verdad? Y vamos a obtener muestras, ¿verdad? Vamos a obtener muestras aleatorias simples, o sea que vamos a hacer el mismo experimento que hicimos anteriormente, el mismo procedimiento
que era generar una población, por decirlo de alguna manera, artificial de estadísticos, ¿verdad? Entonces va a tener esa muestra tamaño N, y si obtenemos la primera, vamos a obtener una p-hat 1, luego obtenemos otra, esta va a tener p-hat 2 y así sucesivamente, ¿verdad? P-hat 3, y ahí le seguimos, ¿verdad? Entonces, estamos creando una población de proporciones de muestras, ¿no? Entonces, estas también siguen una distribución, ¿verdad? Una distribución de probabilidad, que va a ser la sampling distribution, ¿verdad? Pero ahora para proportions, ¿verdad? Sampling distribution for proportions. ¿Cuál va a ser esa sampling distribution? Pues va a ser la distribución normal, ¿verdad? La distribución normal, ¿verdad? Como toda distribución normal tiene una media, pero ahora la media va a ser la media de todas las proporciones de las muestras, p-hat. ¿Y cuál va a ser esa media? Pues es la proporción de la población, ¿verdad? Y la distribución estándar de las proporciones de las muestras, sigma de p-hat, va a ser la raíz cuadrada de la proporción de la población original multiplicada por 1 menos esa proporción y dividida entre n, la raíz cuadrada. Eso me va a dar la distribución, eso me va a dar la desviación estándar de esta distribución, ¿verdad? Y esto solo va a ser posible si se cumple el teorema del límite central, ¿verdad? El teorema del límite central es solamente las condiciones, ¿verdad?, que se deben de cumplir para nosotros poder utilizar esta distribución. Si no se cumplen las condiciones que voy a poner aquí, entonces no podemos usar esto y no podemos entonces decir nada acerca de la población, ¿verdad? Ahorita vamos a conocer las poblaciones. En el siguiente capítulo vamos a empezar ya con poblaciones desconocidas, ¿verdad? Ahorita las estamos conociendo para irnos familiarizando con las distribuciones de muestra. Este no es el trabajo que vamos a hacer rutinariamente. El trabajo que vamos a hacer rutinariamente es cuando no sabemos nada de la población, pero sabemos distribuciones muestrales. ¿Cuáles son esas condiciones que nos indica el teorema de límite central para las proporciones? Pues que n multiplicado por p sea mayor o igual a 10 y que n multiplicado por 1 menos p sea mayor o igual a 10, ¿verdad? En este libro, cada autor tiene sus preferencias. Hay algunos que con que sea mayor a 5 se dan por satisfechos, ¿verdad? En este caso, Navidi, que es el autor de nuestro libro, pide que se cumplan estas dos condiciones para que de esa manera podamos aplicar esta distribución muestral para proporciones. Entonces vamos a trabajar un ejemplo. Vamos a trabajar el ejemplo 7.23 que está en la página 331 y de esa manera vamos a entender un poquito que estamos siguiendo la misma mecánica que seguimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, vámonos al libro, a la página 331 y ahí vamos a mirar el ejemplo 7.23, ¿verdad? Que está aquí. Luego encabezando la página. Dice, de acuerdo a una encuesta Harris, el chocolate es el sabor favorito de la nieve para 27% de los americanos, ¿verdad? La nieve de chocolate es su favorita. Si una muestra de 100 americanos es recolectada, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de esas personas que prefieren chocolate sea mayor a 0.30? Ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí su libro ya nos está diciendo, tenemos que verificar si se cumple el teorema del límite central. Entonces están multiplicando N y P, ¿verdad? Que son 100 personas
y se sabe que el 27%, que es la proporción de la población, se escribe como en forma decimal, es 0.27. 100 por 0.27 es 27, pues es mayor que 10, esa condición se cumple. Y la segunda condición es que n por 1 menos p, también es, en este caso 73, también se cumple, ¿verdad? Es mayor que 10. Entonces, por lo tanto, podemos utilizar la curva normal. O sea que las proporciones siguen la distribución normal, como dijimos hace un momento. Entonces, vamos a hacer los cálculos y vamos a encontrar la probabilidad que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos una población de americanos, ¿verdad? En este caso es esta población de americanos consumiendo nieve de chocolate, ¿verdad? ¿Y cuál es la proporción de esa población que consume esa nieve de chocolate? Es 0.27, información obtenida directamente del problema, ¿verdad? Recuerden, después no vamos a saber nada de esto, todo va a ser desconocido, pero vamos a saber trabajar con las distribuciones muestrales. Entonces tenemos una muestra de 100 personas. ¿Y cuál es la proporción de esas personas que les gusta el chocolate? Pues no sé, no conozco esas 100 personas, no sé si a unas les gusta el chocolate y a otras no lo sé, pero sí puedo saber cómo se comporta esta proporción de esas 100 personas. Puedo encontrar la probabilidad de que la proporción de la muestra de 100 personas sea más grande de 0.30. Es lo que pregunta el problema. Entonces, recuerden, esta pi hat es la proporción de la muestra, ¿verdad? No la sé, no sé las 100 personas quiénes son y cuáles son sus gustos, ¿verdad? Solo sé de la población, solo sé de distribuciones muestrales, solo sé que se cumplieron las condiciones, ¿verdad? Que ya las revisamos en el libro, pero las voy a apuntar aquí para que estén en las notas, ¿verdad? NP mayor que 10, pues 100 por 0.27 igual a 27 mayor a 10, entonces cumplió la primera condición, después fue 100 por 1 menos 0.27, esto fue 73 mayor que 10, se cumplió la segunda condición, ¿verdad? Muy bien, entonces ya que se cumplieron las condiciones, pues ya podemos usar la distribución muestral, ¿verdad? Donde vamos a tener la media de la población de proporciones de las muestras va a ser igual a la proporción de la población original, esto es igual a 0.27, la desviación estándar de todas estas proporciones muestrales de tamaño 100 va a ser igual a P por 1 menos P entre N y la raíz cuadrada de todo esto, va a ser 0.27 por 0.73 entre 100 individuos y le sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar que esto es igual a 0.044396. Recuerden, esto solo es posible si se cumple el teorema del límite central, ¿verdad? Entonces, esto que estamos encontrando, ¿qué son los parámetros de la distribución muestral? ¿Verdad? Estos son los parámetros de la distribución muestral para proporciones, ¿verdad? Entonces, esto es, ya sabemos ahora sí la distribución, ahora sí ya podemos calcular si va a ser, cuál es la probabilidad que sea mayor a 0.3, que va a andar por aquí el 0.3, ya puedo calcular esta probabilidad, que es lo que me están preguntando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos dos maneras, ¿verdad? Ya sabemos, ya sea que calculemos valores Z o que utilicemos directamente nuestra consola y no calculando valores Z. Entonces, primero, usando valores Z, tenemos que la Z de las proporciones, pues ahora va a ser la proporción de la muestra menos la media de las
proporciones de las muestras entre la desviación estándar de la población de proporciones de muestra. Esto va a ser igual a 0.30 menos 0.27 entre el valor que encontramos en la página anterior, que es 0.044, y esto nos va a dar una z de 0.68. Tengo que sacar la proporción tengo que sacar la probabilidad de que la proporción sea mayor a 0.30. Eso va a ser igual a la probabilidad de que la z de esa proporción sea mayor a 0.68. Y ya sabemos que como es mayor que, va a ser 1 menos pi norm de esta z, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar en sus apuntes, en su hoja, en su acordeón para cuando tengan examen, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 1 menos pi norm de 0.68, ¿verdad? Y si no queremos usar valores z, lo hacemos de una manera más rápida, más directa. La probabilidad de que la proporción sea mayor a 0.30 simplemente va a ser 1 menos pi norm. ¿Por qué? Porque tenemos mayor que, greater than. ¿Qué cosa? Pi hat, la media de la población de proporciones de muestra y la desviación estándar de las proporciones de muestra. Entonces esto es 1 menos pi norm. Aquí el valor de interés es 0.30, la media es 0.27 y la desviación está de 0.044396. Aquí sí conviene escribir ya el resultado, porque si escribimos la raíz cuadrada de P por 1 menos P y todo eso, pues es se ve más complicado en nuestra consola. Pero también se puede hacer, ¿verdad? Si no quieren hacerlo en 2 pasos, pues entonces escriban todo en un solo renglón. Vámonos a la consola de nuestro lenguaje R, de nuestro lenguaje R, y vamos a escribir primero usando la Z que obtuvimos en el paso anterior, que era 0.68. Encontraremos que la probabilidad es 0.24. Y si no queremos calcular valores Z, pues directamente usamos la distribución normal ordinaria, donde tenemos que poner el valor, en este caso, de la pi hat, es 0.30, luego el valor de la media de toda la población de proporciones de muestra y la desviación estándar de toda la población de proporciones de muestra, ¿verdad? Hay que poner la mayor cantidad de dígitos para que no nos afecte tanto el redondeo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 0.249604. Ligeramente diferente en el tercer dígito, solo por la razón de que estamos redondeando, ¿verdad? Muy bien, ese es el problema 723. Ahora vamos a trabajar el ejemplo 724 y con eso acabamos esta sección y les voy a dejar un ejercicio nada más de esta sección y de ahí nos vamos a la última sección de este día, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el problema 724. Ese problema está en la página 331. Entonces está un poquito más abajo del problema 723. Aquí está el problema 724, ¿verdad? Aquí está a la vista ahora. ¿Y qué es lo que dice? Dice que aproximadamente el 60% de los votantes elegibles votaron en la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos, el 60%. Dice que si una muestra de 88 votantes elegibles fuera encuestada, sería inusual si menos de la mitad de ellos hubieran votado. Sería inusual. Entonces, es la pregunta, ¿verdad? Vamos a escribir esto en nuestro cuaderno para proceder a resolver el problema, ¿verdad? Entonces, ahora es en este ejemplo,
que tenemos que checar entonces, primero, las condiciones, ¿verdad? Para que podamos decir que tenemos que podemos usar, que estamos autorizados a usar la distribución normal para las proporciones, ¿verdad? Entonces, N por P, N son 88 votantes o posibles votantes. 0.6 es la fracción de los que votó en el 2016 y esto me da 52.8 que es mayor a 10 y entonces se cumple la condición. ¿No? Ahora N por 1 menos P pues va a ser otra vez 88, ahora va a ser 0.4 que es el 1 menos 0.6 y esto me da 35.2 mayor a 10, entonces se cumplen las condiciones para aplicar lo que nos dice el teorema del límite central, que podemos usar la distribución normal para como sampling distribution, ¿verdad? La distribución normal va a ser nuestra sampling distribution o distribución de muestreo, ¿verdad? Distribución de muestreo para las proporciones, ¿verdad? Entonces, para pi hat, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la media de todas estas proporciones? Pues va a ser simplemente P, que ya es dado. Entonces, ese valor es, nos lo dieron porque nos dijeron que había una población de votantes, ¿verdad? Y nos dijeron que esa población tenía una proporción que era 0.6 que votaron en la elección de 2016 y luego se obtuvo la muestra de 88 votantes, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar esta distribución, ¿verdad? Tenemos que tener las características. Vamos a ver que entonces la media va a ser 0.6. La distribución estándar va a ser P por 1 menos P entre N. La raíz cuadrada de todo eso sería 0.6 por 0.4 entre 88. La raíz cuadrada de todo eso. Así que aquí me queda que simplemente esto va a ser 0.052223, ¿verdad? Entonces, estas son las características de la distribución muestral, ¿verdad? Estas son las características de la, ahora lo voy a escribir en inglés, de la sampling distribution for proportions, ¿verdad? Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Porque yo no sé cuáles son las preferencias de estas 88 personas. Yo no sé si quieren votar o no van a votar. No lo sé. Pero me están preguntando cuál es la probabilidad de que la proporción de estas 88 personas sea menor a 0.5. Less than a half, decía ahí, menos de la mitad, vayan a votar, ¿verdad? O sea que es lo que queremos saber. Entonces, vamos a usar los valores Z. Y para eso, pues solo tenemos que calcular la Z de las proporciones. Va a ser simplemente pi hat menos mu de pi hat entre sigma de pi hat, que es igual a 0.5 menos 0.6 entre este valor que está aquí, 0.052223. ¿Y esto qué me da? Me da menos 1.91. Ahora sí, la proporción de que pi hat sea menor a 0.5 es igual a que su correspondiente Z sea menor a menos 1.91 y esto simplemente se calcula directamente con pi norm de la Z calculada, que entonces en la consola vamos a escribir pi norm de menos 1.91, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso y nos va a dar una respuesta, ¿verdad? Vamos a escribir la segunda parte de una vez antes de ir a la consola. En la segunda parte, esta va a ser sin usar
valores Z. Entonces, sin usar valores Z, simplemente vamos a escribir que la probabilidad de que la proporción de la muestra sea menor a 0.5 va a ser directamente p-norm porque es menor que less than. Y aquí solo vamos a poner pi-hat, la media de la distribución de las proporciones, la desviación estándar de esa misma distribución. Así que voy a tener p-norm de 0.5, 0.6, 0.0522223. Y entonces vamos a hacer estos dos cálculos, ¿verdad? Que tenemos pendientes. Así que vámonos a la consola. En la primera solo tenemos que escribir p-norm de negativo 1.91 y eso me da 0.02, 80 y 3/6 de la buena suerte. Y luego nos vamos con la otra, que es p-norm sin usar las z, solo escribimos 0.5, 0.6 y 0.052223. Y esto me da otro número parecido, 0.02775485. Se van a dar cuenta que las distribuciones muestrales de las proporciones son muy sensibles al redondeo. Unos pequeños cambios en el redondeo y sí afecta nuestros resultados, ¿verdad? Pero bueno, eso de alguna manera se toma en cuenta cuando estamos revisando los resultados que ustedes nos proporcionan, ¿verdad? Vamos a hacer entonces de la sección 7.4 del exercise set. Está en la página 332. Solo un ejercicio, ¿verdad? El ejercicio 16. Entonces vamos a escribirlo aquí para que lo tengan en pantalla. Hacemos la última pausa del día de hoy y podemos terminar nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a ver, estamos en la página 332. En la página 332 vamos a tener los ejercicios. Buscamos el número 16. Aquí está es de los smartphones. Entonces aquí les está hablando de un reporte de una agencia que se llama Pew Research, que indicó que el 73% de los adolescentes entre 13 y 17 años poseen un smartphone, ¿verdad? Una muestra aleatoria de 150 adolescentes fue obtenida. Entonces solo tienen que encontrar la media de la población de proporciones de muestra, y luego la desviación estándar de la misma distribución. Luego van a encontrar la probabilidad de que más del 70% de los adolescentes muestreados tengan un smartphone. Entonces, son 150 adolescentes, no sabemos cuáles son sus preferencias, pero sí tenemos una distribución muestral que nos puede ayudar a contestar esta pregunta, ¿verdad? Luego van a encontrar probabilidades de que la proporción esté entre 0.76 y 0.80, la proporción de la muestra, o que menos del 75% tengan smartphones, y al final van a comparar la proporción de que los teenagers, los jóvenes tengan que la proporción sea menor al 68% de los que usan smartphones, de los que poseen smartphone, sea inusual, o sea que ahí nada más la van a comparar con 0.05. Entonces, ese es el ejercicio que hay que resolver y si tienen preguntas, pues mándenme un correo electrónico. Muy bien, nos vamos a ir a la página 341, que es donde comienza la última sección que vamos a tocar el día de hoy, que es la sección 7.6, que trata de la assessing normality, que se podría traducir como evaluando
la normalidad o probando la normalidad o investigando la normalidad de una muestra. Regularmente lo que se va a hacer es saber si la muestra fue extraída de una población que sigue la distribución normal, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Muchos de los procedimientos estadísticos, algunos de los cuales aprenderemos en los capítulos 8 y 9, que son los capítulos que nos siguen y son muy importantes esos capítulos, van a requerir que se obtengan muestras de poblaciones cuyas distribuciones sean aproximadamente normal. Y dice que lo más frecuente es que no sabemos si la población es aproximadamente normal cuando obtenemos la muestra. Así que la única manera que vamos a tener para saber si la población es aproximadamente normal es examinar la muestra, ¿verdad? Entonces, en esta sección se van a describir muchas maneras en las cuales se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, aquí dice que hay tres importantes ideas que recordar, ¿verdad? Dice, nosotros no estamos tratando de determinar si la población es exactamente normal. Dice, en la práctica no vamos a encontrar poblaciones exactamente normales. Dice, lo que estamos tratando es determinar si la población es aproximadamente normal, ¿verdad? Y probar la normalidad es más importante para muestras pequeñas que para muestras grandes. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando la muestra es suficientemente grande, o sea que n es mayor de 30, el teorema del límite central nos asegura que la media, por ejemplo, va a ser, la población de las medias va a ser aproximadamente normal. Entonces, la mayoría de los procedimientos estadísticos que vamos a ver después están diseñados para muestras grandes que confían en el teorema del límite central para que sean válidas esos procedimientos estadísticos. Así que la normalidad de la población no es importante en esos casos, aunque sepamos que son más de 30 los individuos en la muestra, pues ya la hicimos, ¿verdad? Pero también hay otros casos, ¿verdad? Reglas rápidas no trabajan, no, a veces no trabajan bien estas reglas que nos están poniendo de que nomás veamos que n es mayor de 30, fallan, sobre todo para las muestras pequeñas, ¿verdad? Encontrar poblaciones que sean aproximadamente normales cuando no lo son, ¿verdad? Son demasiado estrictas para muestras grandes. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tratar de mirar cómo le vamos a hacer cuando una muestra es muy pequeña. Es a veces imposible asegurar que viene de una población normal. Dice, lo mejor que podemos hacer es examinar la muestra para ver signos de no normalidad, o sea, que no sea normal y ya la desechamos, ¿verdad? Entonces, si no existen esos signos, entonces la vamos a tratar como si viniera de una población normal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí su libro les va a proporcionar varias maneras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, de todas esas maneras o formas que existen, por ejemplo, aquí hablan de los dot plots, nosotros no los vimos. Hablan de los box plots, eso sí los vimos. Hablan de los histogramas, ¿verdad? Que también vimos. Y finalmente hablan de algo que se llama, bueno, no finalmente, hay otros más. Hay unos que se llaman los diagramas de tallos y hojas, esos tampoco los vimos. Y ahora sí, finalmente hablan de los gráficos de quantiles que son normales, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí, para el propósito que vamos a seguir en los siguientes capítulos, hemos adoptado dos métodos para determinar la normalidad. Ustedes pueden leer todo el libro y si alguno de esos les gusta y lo quieren aplicar, por mí no hay problema. Mientras tengamos una manera de decir que nuestra muestra parece que viene de una distribución, de una población que sigue una distribución normal, pues ya estuvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a meter los datos
como estamos acostumbrados, ¿verdad? Usando X igual a C o cualquier nombre de cualquier variable, C minúscula, y los vamos a enumerar, ¿verdad? Vamos a meter nuestros datos a la consola de R. Ya que tenemos los datos adentro, vamos a tener dos posibilidades. Vamos a generar histogramas, ¿verdad? Esos los están cubiertos en la página 343 de las que les acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cuál instrucción vamos a usar? Ya sabemos que somos hist y X, ¿verdad? Para ver si ese sigue la distribución normal. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Buscamos simetría, ¿verdad? Aproximadamente, acuérdense, dicen que aquí nos hablan de que todo es aproximadamente simétrico. Si encontramos aproximadamente algo simétrico, esto depende de nuestro ojo. Entonces, por eso a mí me gusta más el B. El B es el que tiene mayor soporte matemático, podríamos decir, o probabilístico, ¿eh? Que son los, en inglés, normal quantile plots. Normal quantile plots, que están en su libro en la página 346, que son gráficos de cuantiles normales. No sé cómo se traduzca esto al español. Y las instrucciones que seguimos son dos. QQ norm, fíjense que lleva dos Qs, porque con una Q es algo que hemos estado usando para encontrar quantiles precisamente, ¿verdad? QQ norm o percentiles. Y la otra es QQ line, ¿verdad? Todo esto son minúsculas. QQ line. Y las dos que se escriben una tras otra, ¿verdad? Aquí estamos buscamos un patrón lineal de los puntos, ¿verdad? De los datos, que sigan un patrón lineal. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, hay algunos ejercicios aquí en nuestro libro. Voy a apuntar los ejemplos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algunos. Si no, pues es una buena práctica para ustedes. Tenemos el ejemplo 733, 734. Estoy anotando las páginas. Ejemplo 736. Esos tres ejemplos. Vamos a ver si podemos hacer alguno de ellos para que vean cómo se utilizan estas herramientas para detectar normalidad. Vamos a llamarle que son para detectando. Me gusta el título detectando en vez de evaluando. Detectando normalidad. Aquí lo vamos a escribir en sus notas. Detectando normalidad. Creo que esta es la mejor traducción. Andamos detectando, andamos de detectives para ver si nuestras muestras siguen la normalidad, ¿verdad? Entonces, en la página dice 344, que hay un ejemplo, nos indican por aquí. Aquí está. Es el ejemplo 733 que está aquí. Nos dice que los diámetros fueron medidos en milímetros para una muestra aleatoria sencilla de 20 huevos de grado A de una cierta granja y los resultados son estos que están aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar estos resultados con control C, ¿verdad? Primero los hice highlight, los remarqué y luego hice control C y luego me voy a la consola y en la consola puedo escribir que los huevos y puedo poner scan, ¿verdad? Voy a escanear esos valores. Así que le pongo paste, ¿verdad? Control B. Y ya los escaneé, ya los tengo allí, ¿verdad? Entonces, si escribo X, ahí están los mismos valores que estaban en su libro. Entonces, puedo usar un histograma de los huevos y encuentro eso que está allí, ¿verdad? Este histograma se debe parecer mucho al histograma que está
en su libro, ¿verdad? Entonces esa es una manera, ¿verdad?, de usar los histogramas. Aquí está. Si ven, el histograma fue el mismo. Entonces ya uno dice, bueno, pues parece que no muestra rasgos de asimetría. Entonces podemos tratar la muestra como si viniera de una población aproximadamente normal, ¿verdad? Entonces, ese sería el ejemplo 733. Luego tenemos el ejemplo 734, ahora aquí en pantalla. Y otra vez nos dicen que un fabricante de zapatos está probando un nuevo tipo de suela de piel y una muestra aleatoria sencilla de 22 suelas que ya están muy usadas. Con la nueva suela, por un periodo de 4 meses, utilizaron esa suela. La cantidad de uso en el zapato derecho fue medida para cada persona, la cantidad de uso. Los resultados están en milésimas de pulgada. Milésimas de pulgada. Entonces, eso es lo que se deterioró la suela del zapato derecho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si esto proviene de una muestra que es aleatoria y de una población que sea normal. Entonces, hicimos copy estos datos y los vamos a poner aquí, ¿verdad? Y aquí vamos a poner ahora suelas, ¿verdad?, suelas desgastadas. Y vamos a poner que voy a meter aquí de nuevo lo que está en el clipboard, ¿verdad? Es otra manera de llamar estos resultados del clipboard. Es donde quedó grabado. Son 22 valores y los puedo checar a ver si son los mismos que copié de mi libro y si ahí están, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un histograma ahora de las suelas. Las suelas y pues tengo que buscar en la ventana de la gráfica que ahora tengo esto, ¿verdad? ¿Esto es simétrico con respecto al centro? Pues claramente vemos que no, ¿verdad? Vemos que no hay simetría con respecto al centro, ¿verdad? El centro está aquí en 20 y pues esto no es nada simétrico. Por lo tanto, pues no podemos decir que esta muestra viene de una población que está distribuida normalmente. Y es lo mismo que encontraron aquí en su libro, ¿verdad? Entonces, el histograma está muy fuertemente ladeado y por lo tanto no se puede tratar la muestra como que viene de una población aproximadamente normal. Finalmente, en la página 347 tenemos otro ejercicio. En esa página tenemos el ejemplo 736. Aquí está el ejemplo 736. Aquí dice que ahora vamos a usar un normal quantile plot. Dice, un examen de colocación se ha dado a los estudiantes de nuevo ingreso en una universidad grande. Dice, una muestra aleatoria sencilla de 20 exámenes. De los 20 resultados se colectó y estos son los resultados, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto. Estos son los scores y nos vamos a nuestra consola de R. Y ahora vamos a escribir aquí scores y vamos a hacer de nuevo scan y vamos a ir de nuevo que nos ponga lo que está en el clipboard. Es donde se copió la información y son 20, ¿verdad? Entonces vamos a ver si están ahí los 20 scores, ahí los tengo. Puedo usar un histograma como hace rato, ¿verdad? Y pues qué es lo que voy a obtener. Aquí vamos a ver el histograma. Se ve pues que no está muy bueno el histograma, pero ahora vamos a usar el otro gráfico, ¿verdad? Vamos a usar la otra herramienta. Entonces vamos a abrir una ventana extra y vamos a hacer ahora QQ norm de los scores.
y QQ line, ¿verdad? Si hago nomás QQ norm, solo me va a dar los puntos en un diagrama, ¿verdad? Ahí están los puntos, pero para poder saber si siguen un patrón lineal, no hay nada como tener una línea ahí mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle QQ line de los scores y me va a dar una línea auxiliar que me va a ayudar a estar más seguro de que el patrón no es lineal, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver que el patrón no es lineal, así que ya sea que usemos el histograma o usemos el normal quantile plot, pues podemos decir que esto no sigue ninguna línea recta aquí. Parece que esto más bien es una curva y por lo tanto se puede concluir, y vamos a ver si está de acuerdo nuestro libro, ¿verdad? En que no viene de una población normal, ¿verdad? Entonces, aquí estaba, ellos usaron una calculadora Texas Instrument que les dio esta figura que está aquí, en el lado izquierdo, ¿verdad? Nosotros usamos nuestro lenguaje de AR y ya vimos que la línea no es recta y por lo tanto, dice, la distribución no es aproximadamente normal. La distribución de esos puntos o de esos datos, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar con un par de problemas para ustedes. Y con eso se cierra este capítulo. Y con eso ya van a quedar listos para lo que viene después, que es pues, la aplicación de todo. Empieza el verdadero trabajo de la estadística, el trabajo importante, ¿verdad? Porque todo es importante, ¿verdad? Hacer gráficas, calcular probabilidades, pero ahora sí vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, en la página 350 hay dos problemas, ¿verdad? El problema 26 y el problema 28. Para eso tienen que buscar o mirar los datasets, ¿verdad? Los datasets están, los grupos de datos. Para el 26 están en el problema 22, para el 28 están en el problema 24. Entonces, tienen que mirar los datasets, los conjuntos de datos del 22 y 24, pero van a resolver el problema 26 y el problema 28. Vamos a poner el libro para finalmente concluir esta plática del día de hoy. Entonces nos vamos a la página 350 y ahí vamos a ver que el problema 22 nos debe demostrar un dataset. Vamos a ver si está aquí. No está aquí, está más abajo. Entonces el problema 22 aquí está. El problema 22 es latas que están impuras, latas de aluminio. Entonces son 24 latas y con sus niveles de impureza, entonces todos estos datos pues los tienen que copiar, ¿verdad? En su consola. Y van a poder responder las preguntas que vienen en el problema 26 y en el problema 28. Entonces en el problema 22 este dato es para resolver el problema 26. Ahora el problema 24 nos va a proporcionar la información para el problema 28. Aquí está el problema 24. Es otro dataset. Este es relacionado con la industria del pescado. Son los pesos en onzas de una muestra de 18 truchas y al tiempo de que fueron descargadas. Bueno, entonces aquí están los pesos. No estamos resolviendo este problema, solo vamos a ocupar estos datos. Entonces, del problema 22 es para resolver el problema 26, ¿verdad? Que es construir un histograma. Es lo que tienen que hacer con ese problema, no cuesta nada de trabajo, cópienlo y lo hacen y ya está. Y en el 28 van a construir un normal quantile plot, un gráfico de cuantiles o cuantiles normales, ¿verdad? ¿Con cuáles datos? Con los que están aquí. Con estos, que son el programa 24. Si tienen preguntas, por favor, mándenme un correo electrónico que vamos a dedicar una sesión especial para resolver esos problemas.